Una historia paranormal, el suspiro en un rincón remoto de México, entre colinas cubiertas de espesos bosques y rodeado por un silencio profundo, yacía un pequeño pueblo llamado El Suspiro. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y las historias de lo paranormal se mezclaban con la realidad cotidiana de sus habitantes. Esta es la historia de un oscuro secreto que persiguió a El Suspiro durante generaciones, y de cómo el destino trágico de un joven llamado Carlos cambió el destino de todos. El Suspiro estaba oculto en el corazón de un denso bosque, al que se accedía a través de un camino estrecho y serpenteante. Sus casas de adobe y techos de paja se alineaban a lo largo de una única calle principal. La población se reducía con cada generación, ya que muchos jóvenes abandonaban el pueblo en busca de una vida más moderna en las ciudades cercanas. A pesar de su apariencia apacible, El Suspiro tenía una historia turbia que se transmitía susurrada de generación en generación. Se decía que el pueblo estaba maldito desde hace mucho tiempo, una maldición que se remontaba a la época de los antiguos habitantes de la región, los indígenas nativos. La leyenda hablaba de un ritual oscuro que los indígenas habían realizado en el corazón del bosque para ganar poderes sobrenaturales. Sin embargo, el ritual había salido mal y, en lugar de obtener el poder que buscaban, habían liberado una entidad maligna que se había apoderado del pueblo. Esta entidad, conocida como el Espíritu de las Sombras, se decía que acechaba a los habitantes del pueblo durante las noches oscuras. Carlos, un joven apasionado por la historia y el misterio, llegó a El Suspiro con la esperanza de descubrir la verdad detrás de las historias de lo paranormal que rodeaban al pueblo. Se instaló en una pequeña casa de campo y comenzó a investigar la historia y la mitología del lugar. La gente del pueblo lo miraba con recelo, pero Carlos era determinado y no se dejó intimidar. Pasaron semanas investigando en archivos polvorientos y hablando con los ancianos del pueblo. Poco a poco comenzó a desentrañar la verdad detrás de la maldición que había asolado a El Suspiro durante siglos. Según las leyendas, el espíritu de las sombras solo podía ser controlado si se encontraba un antiguo amuleto mágico, el Ojo de la Luna, que se decía que había sido escondido por los indígenas después de su fallido ritual. Carlos estaba decidido a encontrarlo y liberar al pueblo de su oscura maldición. Con la ayuda de un anciano llamado Don Ramón, que conocía la ubicación aproximada del amuleto, Carlos se aventuró en el bosque. Cada noche, guiados por la luz de la luna, buscaban pistas y enfrentaban peligros en su búsqueda del Ojo de la Luna. Carlos comenzó a sentir la presencia del espíritu de las sombras a su alrededor, como una sombra que lo acechaba en las noches. El tiempo pasó y la tensión en El Suspiro aumentó. Los habitantes comenzaron a temer que Carlos y Don Ramón estuvieran provocando la ira del espíritu de las sombras. Algunos exigían que abandonaran su búsqueda, pero Carlos y Don Ramón estaban decididos a seguir adelante. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encontraron una antigua cueva escondida en lo más profundo del bosque. Dentro descubrieron un altar antiguo y en su centro, el Ojo de la Luna, un diamante azul profundo incrustado en un extraño artefacto de metal. Carlos lo tomó con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al recoger el amuleto, un viento gélido llenó la cueva y las luces comenzaron a parpadear. Carlos supo que el espíritu de las sombras estaba cerca y que su búsqueda estaba llegando a su fin. Con el amuleto en su poder, él y Don Ramón regresaron a El Suspiro. Al llegar al pueblo, una oscuridad inusual se cernió sobre él. Las calles estaban desiertas y las casas parecían haber perdido su vitalidad. Carlos y Don Ramón notaron que la mayoría de los habitantes del pueblo habían desaparecido. Solo quedaban unos pocos ancianos, temerosos y ansiosos por huir. Fue entonces cuando apareció el espíritu de las sombras, una figura oscura y siniestra que se materializó frente a ellos. Su mirada era fría como la muerte y su voz susurraba en sus mentes con palabras aterradoras. «Has despertado un poder que no puedes controlar, intruso», dijo el espíritu. «El Ojo de la Luna es mío, y nadie puede poseerlo sin pagar un precio». Carlos, valiente pero consciente de su impotencia, se dio cuenta de que la maldición que había perseguido al pueblo estaba vinculada a la entidad misma. El espíritu de las sombras era una parte inseparable de El Suspiro. El espíritu exigió el Ojo de la Luna y amenazó con llevarse a Carlos como castigo por su intrusión. Don Ramón, con lágrimas en los ojos, rogó al espíritu que perdonara a Carlos, pero su súplica fue en vano.
El espíritu de las sombras extendió su mano hacia Carlos, y una oscuridad indescriptible lo envolvió. Don Ramón observó impotente mientras su joven amigo desaparecía ante sus ojos. El espíritu de las sombras se retiró lentamente, llevándose consigo a Carlos y el ojo de la luna. El pueblo de El Suspiro nunca volvió a ser el mismo. La mayoría de los habitantes que habían huido nunca regresaron, temerosos de la entidad oscura que acechaba el lugar. Don Ramón, que se había quedado, vivió el resto de sus días en soledad y luto. La historia de Carlos y su trágico destino se convirtió en una advertencia para todos los que oían hablar del Suspiro. El pueblo, atrapado en la maldición del espíritu de las sombras, quedó condenado a vivir en la penumbra, una sombra de lo que una vez había sido. Y así El Suspiro se convirtió en un lugar olvidado, envuelto en una misteriosa oscuridad, donde la tragedia y la desesperación se entrelazaban con su historia. La maldición de la entidad malévola seguía acechando, y su secreto, enterrado en lo más profundo del bosque, se mantenía sin resolver, como una sombra en el tiempo que nunca desaparecería. Te espero en mi canal para más contenido.